¿Usted no ha escuchado la articulación tipo silla de En la silla de montar? montar. Recuerden que esa articulación, la primera articulación carpometacarpiana, la primera articulación carpometacarpiana es de tipo silla de montar. Y luego todas las demás articulaciones carpometacarpianas son articulaciones planas. ¿Entendieron eso? Que por esa articulación, que la articulación incluso, la articulación silla de montar, es bien parecida a la articulación elipsoide. Bien, por ese tipo de articulación que ocurre en el primer dedo, en la carpometacarpiana, por esa razón es que el primer dedo tiene tanta movilidad. Bien, entonces esa primera articulación del primer dedo, articulación carpometacarpiana, es de tipo silla de montar. Porque si fuera de tipo plana, entonces no haría ese movimiento de abducción ni de extensión, porque las articulaciones de tipo plana solamente realizan un leve movimiento de deslizamiento. Bien, entonces, el otro músculo que tenemos es el extensor largo del purgal, que se va a originar en la cara posterior del tercio medio de la ulna y en la membrana interósea. Entonces, tiene una inyección distal a nivel de la cara dorsal de la base de la falange distal del purgal. Entonces, está inervado también por el nervio radial. Y ese músculo, como su nombre lo dice, extensor, extiende la falange distal del purgal en la articulación interfalángica y extiende las articulaciones metacarpofalángicas y carpometacarpiana. Es decir, él va actuando según la fuerza de él. Primero actúa sobre las articulaciones interfalángicas, luego puede actuar sobre las articulaciones metacarpofalángicas y luego entonces también puede actuar sobre la articulación carpometacarpiana. Bien, entonces el extensor corto del pulgar se inserta en la cara posterior del tercio distal del radio y la ulna, se origina y tiene una inserción distal en la cara dorsal de la base de la falange proximal del pulgar. Entonces extiende la falange proximal del pulgar en la articulación metacarpofalángica y extiende también la articulación carpometacarpiana. Bien, la articulación carpometacarpiana. Entonces ahí terminamos con los músculos emergentes de la capa profunda, que son un grupo de músculos que principalmente actúan sobre el pulgar. Entonces, por ejemplo, esa es otra imagen donde ahí ustedes pueden tener o les sirve, esa imagen les sirve especialmente, es para recordar la sensación de cada uno de ellos. Recuerden que les dije que lo rojo representa el origen del músculo, es decir, la inserción proximal, y lo azul ya representa la inserción distal, es decir, donde termina el músculo. Bien. Entonces, en esta otra imagen tenemos entonces cada uno de los músculos que les mencioné. Por ejemplo, aquí tenemos los músculos extensores, mírenlo ahí, músculos extensores de los dedos, que recuerden que les dije que tiene una inserción proximal o su origen a nivel del epicóndilo lateral del húmero y tiene una inserción distal a nivel de estas extensiones. Miren aquí, a nivel de estas extensiones, que son las extensiones expansoras de los 4 dedos mediales. Bien, entonces ya aquí, por ejemplo, tenemos entonces el músculo cubital del carpo, mirenlo ahí, músculo cubital del carpo, que recuerden también que les mencioné que se inserta o tiene su origen en el epicóndilo medial del húmero a través del tendón común de los extensores y tiene una inserción distal a nivel de la base de la cara dorsal del quinto metacarpiano, mirenlo ahí, el metacarpiano, y miren aquí donde se está insertando, en la cara dorsal de la base del quinto metacarpiano. Bien, por ejemplo aquí, este pequeño acá es el músculo extensor radial corto del carpo, mirenlo ahí, músculo radial corto del carpo, que también le mencioné, recuerden, que se inserta en la cara, en el epicóndilo lateral del húmero, a través también del tendón común de los extensores, y que se ve insertar, él tiene una inserción distal a nivel de la base del tercer metacarpiano. Bien, ya aquí, por ejemplo, tenemos entonces el músculo extensor radial largo del carpo, que tiene una inserción a nivel de la cresta supracondilia del húmero y tiene una inserción distal a nivel de la cara dorsal del segundo metacarpiano. Bien, que por ejemplo aquí ustedes lo pueden ver, segundo metacarpiano y aquí entonces tercer metacarpiano.
Entonces, este tendón que tenemos aquí, este tendón, pertenece a lo que es el radial corto y este entonces aquí pertenece a lo que es el radial largo. Bien, por ejemplo, aquí en esta imagen no se ve el músculo brachioradial. El músculo brachioradial no se ve aquí. Entonces, por ejemplo, aquí, entonces tenemos parte de los músculos emergentes de la capa profunda. Músculos emergentes de la capa profunda, que mirenlo ahí donde todos ellos, sus tendones, se dirigen hacia lo que es el primer dedo. Bien, tienen aquí este tendón, que pertenece al músculo extensor largo del pulgar. Miren aquí donde ustedes tienen el músculo extensor corto del pulgar y miren aquí donde tienen el aductor largo del pulgar. Bien, miren aquí donde el aductor largo del pulgar se está insertando en la cara dorsal de la base del primer metacarpiano. Luego entonces tenemos aquí el músculo extensor corto del pulgar que se inserta en la cabeza de la cara dorsal del primer metacarpiano. Y luego entonces aquí tenemos entonces ya acá, tenemos entonces el extensor largo del pulgar donde se está insertando en la base de la falange distal. Bien, entonces ahí ya ustedes tienen los músculos emergentes de la capa profunda. Ya aquí entonces ustedes tienen parte de los músculos entonces de la capa profunda. Recuerden que estos son los emergentes y ya aparte aquí se ve algunos de los músculos de la capa profunda. Bien, recuerden que la capa profunda ustedes solamente tienen dos músculos, que es el supinador y el extensor del índice. Bien, entonces, por ejemplo acá podemos observar mayor número de ellos. Por ejemplo, acá tenemos el músculo brachioradial, mirenlo ahí, músculo brachioradial. Recuerden que su origen es a nivel de los 2/3 distales de la cresta supracondilia del húmero. Por ejemplo, aquí tenemos el músculo extensor radial largo del carpo, mirenlo ahí, músculo extensor radial largo del carpo. Y miren aquí, a través del tendón común de los extensores, donde se origina el músculo extensor radial corto del carpo, músculo extensor radial corto del carpo. Miren aquí donde ustedes tienen el extensor de los dedos, miren aquí donde tienen el extensor del dedo meñique. Bien, extensor del dedo meñique, entonces tienen el músculo extensor cubital del carpo, que todos ellos, ustedes se fijan, se está originando del tendón común de los músculos extensores. Bien, entonces, ya aquí se ve parte de los músculos que pertenecen al compartimento anterior. Por ejemplo, este músculo que tienen aquí es el músculo flexor cubital del carpo. Ya acá corresponde a lo que es el anconio, que recuerden que el anconio pertenece a lo que es el compartimento posterior del brazo. Bien, entonces, por ejemplo, acá se ve parte de los músculos profundos y de los músculos emergentes de la capa profunda. Ven, por ejemplo, miren ahí lo que ustedes tienen, el supinador, ven ahí parte de lo que es el supinador, y aquí tienen entonces ya los músculos que van a ser pulgar, entonces esos corresponden a los músculos emergentes de la capa profunda, músculos emergentes de la capa profunda. Ven, y miren aquí donde tienen entonces el otro que pertenece a la capa profunda, que es el músculo extensor del índice. Músculo extensor del índice. Bien, entonces ahí ya nosotros terminamos con los músculos del antebrazo. Incluso miren aquí lo bien que se ve, miren aquí lo bien que se ve el nervio cubital. Hay nervio cubital o nervio ulnar, donde pasa posterior al epicóndilo medial del húmero. Bien, epicóndilo medial del húmero. Entonces, hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? Dígame, Steven. Mi pregunta consiste, entre la última parte, si hay un daño, o sea, si hay una inserción del músculo desde nivel superior a inferior, pero no llega a los nervios, no ocurriría nada. O sea, la mano no se perdería. Bueno, si el músculo pierde su inserción, tú sabes ya que el músculo no te va a estar funcionando. Recuerda que los músculos son fibras y para que los músculos provoquen movimiento, esas fibras tienen que acortarse. Y para ese acortamiento, el músculo debe tener una inserción proximal y debe tener una inserción distal. Si una de esas inserciones se pierde, entonces el músculo no te va a realizar función porque no se va a poder acortar. ¿Entendiste? Ok, pero si, Eso
Eso es lo que le dieron a ustedes en fisiología sobre los sarcómeros y todo eso, que ellos lo que hacen es que se acortan. Ajá, dígame. Ok, yo entiendo eso, pero yo diría una iniciación, o sea, un corte. Un corte a Ajá. nivel transversal, no llega a los nervios, que tengo claro que son los nervios los que Ajá. dan la inervación a las manos. Si no ocurre ningún corte o nunca llegó ese corte, no ocurriría nada y los músculos podrían regenerarse. O sea, la mano El se podría músculo no salvar. se... Sí, sí, en ese caso lo que hace es el cirujano que nuevamente entonces une las fibras musculares, en eso no hay problema. El problema Ah, está, o el caso severo está, cuando es un daño nervioso, ok, especialmente. Sí. pues gracias. ¿Alguna, sí, alguna otra pregunta? Entonces, si no tienen otra pregunta, vamos a entrar entonces a los músculos de la mano. Entonces, ya para terminar lo que es el tema de los músculos, vamos entonces a ver los músculos de la mano. Miren, si ustedes se fijaron, la mayoría de los músculos del antebrazo, tanto el compartimento anterior como el compartimento posterior, actuaban sobre la mano. Su inserción distal finalizaba a nivel de la mano y por esa razón es que ellos actuaban a nivel de la mano. A esos músculos así, que no se originan en la mano, sino que solamente actúan a nivel de la mano, son lo que se le conocen como músculos extrínsecos de la mano. Músculos extrínsecos de la mano. Ahora, a nivel de la mano, nosotros tenemos un conjunto de músculos que tienen su origen a nivel de la mano y actúan a nivel de la mano. Que esos son lo que se le conocen como músculos intrínsecos de la mano. Esos son los que nosotros vamos a ver ahora. Entonces, la mano ya es la parte manipuladora del miembro superior, distal, al antebrazo. El carpo se localiza en la articulación entre el antebrazo y la mano. El esqueleto de la mano consta de los huesos del carpo, en la región del carpo, en la muñeca, y los huesos metacarpianos en la mano, propiamente dicha, las falanges de los dedos incluidos. Los dedos se enumeran del primero al quinto, empezando siempre por el pulgar. Bien, siempre se debe empezar por el pulgar para nombrar entonces los dedos de la mano. Entonces, la cara palmar de la mano presenta una concavidad central que junto con el surco proximal a esta, por encima de los 4 dedos del carpo, separado por 2 eminencias. La eminencia tenar, que se encuentra a nivel lateral, eminencia tenar, que se encuentra a nivel lateral, de mayor tamaño y mayor prominencia. Y en la base del pulgar, entonces tenemos la eminencia hipotenar. Bien, tenemos entonces eminencia hipotenar y tenemos entonces eminencia tenar. Bien, entonces, los músculos se van entonces a dividir en dos. Tenemos los músculos intrínsecos de la mano, se localizan en 5 compartimentos. Bien, ya le había mencionado el compartimento tenar y el compartimento hipotenar. Los músculos tenares, en el compartimento tenar tenemos el aductor corto del pulgar, el flexor corto del pulgar y el oponente del pulgar. Todos esos músculos se encuentran ubicados a nivel de la base del primer dedo, a nivel de la base del pulgar. Bien, entonces tenemos los músculos hipotenares en el compartimento hipotenar. Ahí tenemos el abductor del dedo meñique, el flexor corto del dedo meñique y el oponente del dedo meñique, que todos ellos se ubican a nivel de la base del quinto metacarpiano. Toda esa parte medial que sobresale de la mano, eso es lo que se denomina el compartimento hipotenar. Bien, entonces los músculos cortos de las manos, tenemos un conjunto que se denomina músculos cortos de las manos, que son los lumbricales, que se encuentran en el compartimento central junto a los tendones de los flexores largos. Estos músculos lumbricales vamos a tenerlos muy en cuenta, porque son especialmente los responsables de la flexión de la articulación metacarpo-falángica. Bien, tenemos también un conjunto de músculos que son los músculos interóseos en el compartimento interóseo, separados entre ellos por los metacarpianos. Que esos músculos interóseos
son los que más tienen que ver con lo que son la aducción y la abducción de los dedos. Bien. Entonces, como le dije, en el compartimento tenal tenemos el oponente del pulgar, el aductor corto del pulgar, el flexor corto del pulgar y el aductor corto del pulgar. Entonces, el oponente del pulgar, miren, por cierto, me va a pasar, de los músculos de la mano, solamente tienen que reconocerlo, cuál es, saber su inervación y saber su función principal. Si ustedes se fijan en este cuadro, ahí no está la inserción, porque la inserción no va. ¿Entendieron esa parte? La inserción de los músculos intrínsecos de la mano no va. Solamente tienen que reconocer cuál es el músculo, la inervación del músculo y la acción principal del músculo. Bien, entonces el oponente del pulgar está inervado por un ramo recurrente del nervio mediano y como su nombre lo dice, lo que hace es que opone el pulgar. Ahora, para él oponer el pulgar, lo que hace es que tira del primer metacarpiano medialmente, hacia el centro de la pelota medialmente. Bien, esa oposición es lo que él hace cuando, por ejemplo, nosotros unimos los demás dedos con el pulgar. Eso es lo que se le llama el movimiento de oposición. Entonces, el aductor corto del pulgar, que también está inervado por el nervio mediano a través de un ramo recurrente, lo que hace es, como su nombre lo dice, abduce el pulgar, pero también ayuda en la oposición. Bien, entonces el flexor corto del pulgar tiene dos cabezas, una cabeza superficial que recibe inervación del nervio mediano, pero tiene una cabeza profunda que recibe inervación del nervio ulnar. Y como su nombre lo dice, él lo que hace es que flexiona el pulgar. Entonces tenemos el aductor corto del pulgar, que está inervado por el nervio ulnar a través de un ramo profundo. Y como su nombre lo dice, lo que hace es que aduce el pulgar. Aduce el pulgar hacia el borde lateral de la palma de la mano. Cuando ustedes llevan el primer dedo hacia el borde lateral de la mano, bien, entonces eso es lo que se le llama la aducción del pulgar. Entonces, a nivel de los músculos hipotenares, tenemos entonces el abductor del dedo meñique, el flexor corto del dedo meñique y el oponente del dedo meñique. Todos ellos están inervados por el ramo profundo del nervio ulnar. Entonces, el abductor del dedo meñique aduce el quinto dedo y contribuye a la flexión de su falange proximal. El flexor corto del dedo meñique o del quinto dedo, lo que hace es que flexiona la falange proximal del quinto dedo, y el oponente lo que hace es, como su nombre lo dice, el movimiento de oposición. Entonces, para ese movimiento, lo que hace es que tira del quinto metacarpiano anteriormente y lo rota, lo que lleva al quinto dedo a oposición del pulgar. Bien, ese movimiento nosotros realizamos cuando unimos el pulgar y el quinto dedo, ese movimiento es lo que se le llama la oposición. Bien, entonces, tenemos un conjunto de músculos que son lo que se denominan los músculos cortos. Y esos músculos cortos van a estar divididos en los lumbricales y los interóseos. Músculos lumbricales y los músculos interóseos. Entonces, los músculos lumbricales y los interóseos solamente actúan sobre los cuatro dedos mediales. Y eso es porque si ustedes se fijan, en todos los demás músculos que le di, el pulgar, el primer dedo, tiene diferentes músculos para los diferentes movimientos que él. Bien, por eso es que ustedes no van a ver los lumbricales ni los interóseos actuando sobre el pulgar. Bien, sino que los lumbricales y los interóseos actúan sobre los cuatro dedos mediales. Entonces ahora, nosotros tenemos cuatro lumbricales. El primero, el segundo, el tercero y el cuarto. El primero que se dirige hacia el segundo dedo. El segundo se dirige hacia el tercer dedo. El tercero se dirige hacia el cuarto dedo. Y el cuarto se dirige hacia el quinto dedo. Bien, entonces, para que tengan eso en cuenta. Entonces, ahora, el lumbrical número 1 y número 2, está inervado por el nervio mediano. Lumbrical 1 y 2 está inervado por el nervio mediano. Pero el lumbrical número 3 y el lumbrical número 4 está inervado por el nervio ulnar. Es decir,
Los lumbricales que se dirigen hacia el dedo número 2 y número 3, los lumbricales que se dirigen hacia el dedo número 2 y hasta los dedos número 3, ellos están inervados por el nervio mediano. Y los lumbricales que se dirigen hacia el dedo número 4 y número 5 están inervados por el nervio ulnar. Bien, entonces los lumbricales lo que hacen es que flexionan las articulaciones metacarpofalángicas. Son los principales flexores de la articulación metacarpofalángica. Son los principales flexores de las articulaciones metacarpofalángicas. Pero ellos también extienden las articulaciones interfalángicas de los dedos segundo al quinto. Bien, ellos todos ellos lo que hacen es que flexionan las articulaciones interfalángicas, son los principales que flexionan las articulaciones metacarpofalángicas de los 4 dedos mediales, y también ellos, en una segunda función o una función secundaria, lo que hacen es que extienden las articulaciones interfalángicas del segundo al quinto dedo. Bien, entonces, los músculos interóseos que se van a dividir en interóseos dorsales e interóseos palmares. Bien, todos ellos están inervados por el nervio ulnar. Entonces, los interóseos dorsales que van de un número de 1 a 4, los interóseos palmares que van de un número del 1 al 3. Entonces, los interóseos dorsales del 1 al 4, ellos lo que hacen es que abducen los dedos del segundo al cuarto. Si ustedes se fijan aquí, los interóseos dorsales no actúan sobre el dedo número 5, no actúa sobre el quinto dedo. Y eso, él no actúa sobre el quinto dedo porque el quinto dedo tiene su propio músculo aductor, mírenlo ahí, aductor del quinto dedo. Y recuerden que los interóseos dorsales lo que hacen es que aducen. Bien, ellos lo que hacen es que abducen. Y como el quinto dedo tiene su propio músculo abductor, por esa razón los interóseos dorsales no lo incluyen. Bien, entonces los interóseos dorsales que lo que hacen es que abducen los dedos del segundo al cuarto. Y junto con los lumbricales flexionan las articulaciones metacarpofalángicas y extienden las articulaciones interfalángicas. Es decir, ellos ayudan a esas articulaciones. Ellos ayudan a los lumbricales. Pero a pesar de eso, cuando hay una lesión del nervio mediano, o por ejemplo solamente del nervio mediano, a pesar de eso, las articulaciones metacarpofalángicas, su movimiento es muy limitado o no se mueve. Porque como le dije anteriormente, los lumbricales son los principales flexores de las articulaciones metacarpofalángicas. Y eso deben tenerlo muy en cuenta desde ahora, porque cuando le hable sobre las lesiones nerviosas, vamos a ver qué ocurre en los pacientes. Bien, entonces, los interóseos palmares que van del 1 al 3, ellos lo que hacen es que aducen, pero ellos solamente aducen el dedo número 2, el dedo número 4 y el dedo número 5. Si ustedes se fijan, en ese caso no incluye el dedo número 3, porque por ejemplo, cuando ustedes aducen los dedos, fíjense que el dedo número 3 se queda en su mismo lugar. Bien, el dedo número 3, cuando ustedes aducen los dedos, se queda en su mismo lugar. Bien, y por esa razón es que no existe un interóseo palmar que provoque aducción del tercer dedo. Bien, sino que los interóseos palmares que van del 1 al 3 solamente aducen el segundo, el cuarto y el quinto dedo. Bien, y ellos también ayudan a los lumbricales en la flexión de las articulaciones metacarpofalángicas y en la extensión de las interfalángicas. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos lo que es el compartimento tenar y el compartimento hipotenar. Y aquí entonces ya tenemos la parte central de la mano. Esta parte nosotros tenemos aquí lo que se le denomina la aponeurosis palmar. Aquí tenemos entonces lo que se denomina la aponeurosis palmar. Y ya aquí, a nivel de tenemos el retináculo de los músculos flexores, que ese retináculo me forma el techo del túnel del carpo. Ahora ver el túnel del carpo, ahí lo vamos a ver. Entonces aquí de nuevo tenemos acá los músculos tenares, y aquí entonces tenemos los músculos hipotenares, músculos tenares y los músculos hipotenares. Aquí de nuevo tenemos entonces lo que es el retináculo de los músculos flexores,
y ya más profundo se puede ver el túnel del carpo. Y aquí incluso se puede ver parte de lo que es el nervio mediano atravesándome lo que es el túnel del carpo. Entonces estos músculos que tenemos aquí, acá, mírenlo aquí, son lo que se denominan los músculos lumbricales, que por esa razón se le llama lumbricales, porque parecen lombrices. Bien, entonces, ya en esta imagen, de nuevo, tenemos lo que son los lumbricales. Miren aquí, lumbricales, lumbricales, lumbricales y lumbricales. Bien, todos estos músculos acá es lo que se denominan lumbricales. Recuerden que los lumbricales, le dije que ven compañía con los tendones de los músculos flexores. Ven compañía con los tendones de los músculos flexores, especialmente el músculo flexor profundo de los dedos. Entonces ya acá entonces ya tenemos lo que son los músculos interóseos. Todos ellos son lo que se le conocen como los músculos interóseos. Por ejemplo, aquí tenemos los interóseos dorsales. Todos estos corresponden a los músculos interóseos dorsales, excepto este, que es el músculo aductor del dedo meñique. Todos estos demás son los interóseos dorsales. Recuerden que les dije que los interóseos dorsales van de un número del 1 al 4. Y ya aquí entonces tenemos los interóseos palmares. Los interóseos palmares, que le dicen que va de un número del 1 al 3. Que si ustedes se fijan, el dedo, entonces el número 3, no tiene interóseo palmar. Porque cuando ustedes aducen los dedos, es decir, cuando llevan los dedos, cuando acercan los dedos, el interóseo, el dedo número 3 se queda en su mismo lugar y por esa razón entonces él no tiene un interóseo. Si ustedes se fijan aquí, le dije que los interóseos van del 1 al 4, excepto para el quinto dedo, porque le dije que el quinto dedo, mírenlo aquí, el quinto dedo tiene entonces su propio músculo aductor, que mírenlo aquí, tiene su propio músculo aductor. Bien, entonces ahí nosotros terminamos con los músculos de la mano. Bien. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Entonces, si no tienen ninguna pregunta, nos vemos para la próxima clase. Y recuerden que para la próxima clase van a tener un quiz. El quiz que era para hoy se lo voy a dar para la próxima clase. Bien, entonces nos vemos.